Buenas noches, bendiciones a todos. Acá ya estamos nuevamente a punto de comenzar con la reunión, así que vamos a comenzar orando. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único Señor y por quien es el único camino para llegar a vos. Gracias por haberlo entregado por cada uno de nosotros y de los que van a creer y por todo el mundo, porque así dice tu palabra. Por tu gran misericordia y tu gracia derramada en Él para con nosotros, y a vos, Señor, por estar siempre activando siempre nuestras vidas por medio de tu voluntad, de parte de Dios nuestro Padre, para que podamos servirte y ser mejores personas todos los días de nuestras vidas, a medida que somos tus discípulos, viviendo cristianamente en nuestras familias, sociedades, trabajos, con amigos y todos los que nos rodean. Te damos gracias por el compartir de hoy, porque sea para la gloria de nuestro Padre, para tu gloria y nuestra edificación. En tu nombre, Señor Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver esta segunda parte de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Como dijo un gran laico, bienvenido a la gracia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La obra de nuestro Señor Jesucristo logró la salvación de todo ser humano que crea en Él. Eso es lo que dice la palabra. Eso es la gracia de Dios. Es un don de Dios la gracia. Es un regalo que ninguno de nosotros íbamos a poder lograr por nuestros medios. Por eso vino un Salvador, porque si cualquier hombre se podía haber salvado por su cuenta, no era necesario el sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Pero ya estaba tan corrompido todo que era necesario un Salvador. Todo te es lícito, mas no todo nos conviene, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que el hombre tiene a elección todo lo que tiene por delante, directamente. Y esto no tiene que ver con la salvación que Dios logró en Cristo. Sin embargo, no todo me conviene. Así que vamos a leer este gran versículo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, donde dice esto, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tremendo versículo, ¿no? La decisión del apóstol Pablo, ¿no? Es mantenerse en una línea referente a nuestro Señor Jesucristo y no muchas veces a lo que nosotros queremos. Porque muchas veces lo que nosotros queremos y deseamos es el contrario a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas y tienen su porqué y la palabra tiene una explicación tan exacta para cada una de nuestras cuestiones que simplemente es agarrar y leerla y ver con claridad para poder vivir mejor. Porque es un manual de vida práctico, no es un manual para el intelectual, para adquirir conocimiento. Obviamente que se adquiere conocimiento, pero entendimiento uno adquiere cuando practica, cuando lo practica. Por eso dice, y comprobarán, cuando vos comprobás es algo, cuando vos lo usás, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que acá está nuestro gran desafío. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y obviamente aquellos que seguimos a Cristo no nos queremos dejar dominar por todo lo que no nos conviene. Ahora nosotros tenemos que delinear qué es lo que me conviene a mí y qué es lo que no me conviene a mí. Porque esto es el punto crucial, ¿no?
Yo tengo que aprender a delinear. Muchos hablan acá de, bueno, en cierto modo está bien, el libre albedrío. ¿Vieron? ¿Se acuerdan del libre albedrío? Yo no comparto mucho esa idea porque yo creo que el libre albedrío tiene un principio filosófico y quiero explicar acá, y tiene que ver con más de dos opciones. Más de dos opciones. Libre albedrío es un término filosófico que nace en Platón, Aristóteles, todo. No está escrito en la Biblia, pero sí comparto con lo que es la libre elección. La libre elección tiene que ver con una cosa y con otra cosa. El bien y el mal. Y punto. Lo que está bien y lo que está mal. Ahora, cuando vos hablas del libre albedrío, vos podés tener un sinfín de opciones en las que vos podés elegir, ¿viste? Me gusta esa remera roja, o aquella azul, o aquella verde, o aquella amarilla, ¿viste? Tener un sinfín de opciones. Ahí se aplicaría más correctamente ese término, porque vos tenés un abanico de opciones. Bueno, en la parte que lo que está mal, ¿viste? Del mal, vos tenés un abanico de opciones, ¿viste? Ahí vos tenés. Lo único es que siempre termina mal. No hay vuelta que darle. Lo único malo que tiene es que en ese abanico, por más tentador que sea, siempre termina mal. Acá es donde comienza nuestra lucha, porque el cristiano, de por sí que renace como hijo de Dios, entra en un combate espiritual entre lo que está bien y lo que está mal. Anteriormente dice la palabra que nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Conocimos a Jesucristo y ¡pum! Nos trajo a la vida. A partir de ahí trajo al Espíritu en nosotros y nos da un entendimiento. Cuando yo leo las Escrituras, esto sí, esto no. Y comienza mi lucha espiritual conmigo mismo. La mayor lucha que yo tengo es yo superarme yo. Yo no tengo que competir con Luciano, con Norma. Yo tengo que tratar de ser mejor cristiano. Yo tengo que tratar de parecerme a Cristo. Yo tengo que tratar de esforzarme en esto. Y para eso necesito ese espíritu, la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Son los tres puntos que Dios otorgó al ser humano que pasó a ser su hijo. Así que vamos a ver unos ejemplos de esto. Romanos 13 para comenzar. Ustedes saben, a veces como las letras finales, que intelectuales de la palabra de Dios hay un sinfín de intelectuales. Siempre existieron grandes eruditos, fariseos, seduceos, los levitas, los escribas, eran grandes intelectuales de la palabra, pero no es lo que Dios busca. Nunca Dios buscó. No quiere decir que nosotros tengamos que ser ignorantes de la palabra, o que no tengamos que ser intelectuales de la palabra, pero Él lo que busca son discípulos de Cristo, personas que viven lo que hablan, o viven de acuerdo a su voluntad. Y acá vamos a comenzar dando un ejemplo desde el versículo 11. Dice, y esto, dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor está cerca todos los días de nuestra vida, cada vez está más cerca. La noche está avanzada, se acerca el día, dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las obras de la luz. Andemos como de día, honestamente. Y acá te larga un abanico, un pequeño abanico de lo que está mal, ¿no? No en glotonería o en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Ahí te largó un pequeño abanico de lo que no, ¿viste? A veces nosotros aprendemos a hacer lo que está bien porque sabemos lo que no tenemos que hacer, ¿viste? Entonces la palabra te dice, no esto, no aquello, ¿viste? Ahí tenés un pequeño abanico. Siempre está, del lado del mal vos tenés un abanico y del lado del bien vos tenés a Jesucristo. Ahí, centrate. Ahí tenemos que centrarnos. Vestirnos y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa proveer? Proveer es como yo me voy acá con mi esposa a un maxi consumo y nos proveemos, vamos directamente y lo buscamos, ¿viste? Cuando yo veo que algo a mí me va a proveer para mi carne, como por ejemplo acá glotonería, borrachera, lujuria, lo así, en vez de ir para allá, yo tengo que doblar para allá, ¿viste? No proveo, ya no me tiento, ¿viste? Le esquivo el bulto, como quien dice, ¿eh? No me complico la vida. La palabra te enseña a ser práctico. No proveáis es eso, no ir, no, para allá no, me voy para allá, ¿viste? Vuelvo a Jesucristo. Pero es más largo el camino, mira que tener 2 kilómetros, no importa, voy tranquilo, no hay problema. Ese gasto que yo tengo es una inversión en mí, ¿viste? Una inversión en mí que me ayuda a mantenerme libre de ciertas cosas que me afectan, ¿viste? Porque el ser humano es débil, ¿no? Tenemos que ser conscientes de estas cosas. Gálatas capítulo 5. El mayor error del ser humano y una de las mayores filosofías que hay es la fortaleza que tiene el ser humano. En ese sentido, el adversario del diablo ha trabajado en la soberbia del hombre abundantemente y él se ha desviado del camino de Dios hace mucho tiempo. Entonces más vale centrarnos en Jesucristo humildemente, ¿viste? Porque Él ha engañado a mejores personas que a nosotros. Adán y Eva entre ellos, que eran perfectos en su momento. No tenían ningún tipo de maldad interna, ¿no? O de error interno. Y fueron llevados. Gálatas 5, 16, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate vos. Todo ese deseo que te lleva contra... Hay buenos deseos, yo no te digo que... Pero uno tiene que saber entender ese deseo, ¿viste? Que por ahí... Carmen, qué linda letra tiene, ¿viste? Y yo ya le tengo envidia por la letra, ¿viste? Ya se me... ¿viste? Porque ella escribe mejor que yo, ¿viste? O así pavadas, ¿viste? Yo no tengo que satisfacer eso, ¿viste? Yo tengo que orar, ¿viste? Bueno, gracias a Dios, y tratar de combatir eso. Mejore mi letra. ¿Entendés? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Doy ejemplos pavos, ¿no? Simples, pero para que entendamos. Porque hay deseos que son buenos. Uno quiere progresar, uno quiere estudiar, uno quiere prepararse, ¿no es cierto? Hay buenos deseos, ¿viste? Pero en esos deseos muchas veces ocurren cosas que te hacen desear cosas que no tienen que ver con Dios, ¿viste? No tiene que ver con Jesucristo. Por ejemplo, Jesucristo decía, bienaventurado soy cuando por causa de mí digan toda clase de mentira, blasfemia y vosotros tengáis que padecer por mi nombre, ¿viste? Y muchas veces en la vida vos te vas, ¿viste? Hablaba de Dios, hablaba de Jesucristo, hace un bien a la persona, le ayudar a otra, y después terminan hablando a vos, y bueno, ¿qué es el primer deseo carnal que te viene? Pero, ¿viste? Uno le da bronca, ¿viste? Esas cosas, porque de repente tal vez le ayudaste mucho y recibiste todo lo contrario. Ahí. Todos esos deseos uno tiene que tratar de, ¿viste? Superarlo, dice. Por eso dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Fíjate, yo vengo del ministerio, de denominación,
Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos a tocar este punto. ¿Qué significa acá? Porque acá le hablaba a esos judíos antiguos que eran legalistas, ¿no? Yo vengo de una denominación. Por ejemplo, cuando yo tenía un problema, ¿viste? Generalmente nos decían, vos no estás creyendo. Vos no estás creyendo. Como si fuera que vos, yo, no, o alguien no puede tener problemas. ¿Viste? El mismo Jesucristo tuvo problemas, ¿viste? ¿Entendés? Vos no estás creyendo. ¿Entendés? Ese es el legalismo. Utilizan la misma palabra como para señalarte, ¿viste? No, la ley despierta la carne. Cuando vos te volvés legalista, en vez de empatizar con la persona, ¿entendés? A ver qué pasa, ¿viste? ¿Cómo te puedo ayudar, ¿viste? Vamos a orar, o hay algo práctico que necesitan, a ver cómo salimos de esta, ¿viste? Una verdadera ayuda, porque es tu hermano, ¿viste? Y si es dinero, ¿viste? Tiene que ser algo real, porque hay veces que te llegó el momento y vos ya no tenés otra solución. Y vos tenés, dice, no esconda tu mano, ¿viste? Para con tu hermano, ¿viste? Porque es el verdadero amor. No me pueden decir a mí, vos no estás creyendo, o vos estás fuera de comunión. O está enfermo y ¿entendés? hay que orar por la persona. Claro. Y bueno, imagínate, un hermano está enfermo, yo tengo auto todo acá, ¿viste? Bueno, vamos a llamar a una ambulancia. Vamos, hermano, vamos al hospital, ¿viste? Hasta que venga la ambulancia, quién sabe lo que va a pasar, ¿viste? Son cosas prácticas, ¿viste? Pero lamentablemente muchas veces el legalismo, esa manera rígida de moverte en la palabra, despierta la carne, porque despierta deseo. No, ya te estoy juzgando, ¿viste? No, vos no estás creyendo. ¿Qué te enseñé yo? ¿Qué te dije? ¿Viste? El único que tiene esa autoridad es hoy nuestro Señor Jesucristo, y obviamente Dios nuestro Padre. Entonces andar en el Espíritu es guiarse en el amor de Dios, ¿viste? En esas cosas que empatizan con la persona, ¿viste? Como compartimos el versículo anterior de la reunión anterior, decía, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Fíjate vos, ahí es donde yo activo ese servicio. Vamos a otro ejemplo. Efesios 5, ahí nomás, un librito más. Efesios 5, versículo 15. Bueno, acá sí. Acá ya nos habla al grupo. Ya empieza a exhortarnos, ¿no? 5:15. 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Diligencia, ¿viste? Presta atención, dice, presten atención cómo andamos, ¿viste? No como necio, dice, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿viste? La palabra te dice la verdad. Los días son malos, los días son difíciles. La vida no es color de rosa. Acá nadie te regala nada. Las familias se ayudan, pero vos tenés que salir a luchar, ¿viste? Los días son difíciles. Por tanto, no seas insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí es donde nos dice a nosotros que tenemos que volcarnos acá al librito de vez en cuando, para tener sensatez en nuestra vida. La mayor sensatez que existe está acá en la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, nosotros nos volvemos insensatos, ¿viste? Y nos damos golpe contra la pared, ¿viste? Que es una manera de aprender, ¿viste? Cuando te golpeas la cabeza un par de veces, pero no es una manera sana, ¿viste? Y hay muchos que no aprenden, ¿viste? Pero de igual manera. Así que acá comienza mi lucha de que todo me es lícito, pero no todo me conviene, y yo no me dejaré dominar de ninguna, dice. Acá comienza mi firmeza, mi crecimiento, mi camino en el Señor. Siempre que estoy ante una situación, fuimos enseñados, muchos de nosotros,
tratamos, ¿no?, todos los días de nuestra vida en pensar qué haría el Señor Jesucristo en tal o cual situación. Porque nosotros somos impulsivos, emocionales, a veces nos deprimimos, a veces, entonces tratamos de ver qué es lo que Él haría, ¿viste? Y ahí volcamos nuestra cabeza a la palabra, ¿viste? Y a veces, si no sabemos, oramos y oramos en lengua tal vez, y nos mantenemos ahí en oración y estamos ahí. Hay varios principios de la palabra que te dicen, por ejemplo, yo tengo varios tips. Uno que me dicen, aún el necio cuando calla es contado como sabio. Me callo la boca. Que no sé lo que hay que hacer, me callo la boca, ¿viste? Y oro, ¿viste? Estoy angustiado, estoy presionado. Hay un versículo que me dice, como diente roto y pie descoyuntado, las confianzas en el prevaricador en tiempos de angustia. Me guardo, ¿viste? Porque nosotros cuando estamos mal no queremos desahogar y a veces buscamos la persona equivocada en ese sentido. En vez de conseguir una ayuda, conseguimos ahí un mazo que nos hunde más todavía, ¿viste? Entonces son tips, ¿viste? O por ejemplo otro que dice, si el sabio contendiere con el necio, que se ría o que se enoja, no tendrá descanso. Vos te encontrás con una persona que no le entra bala, y bueno, hace falta, ¿viste? Respetale y Dios te bendiga, hermano, y seguir, pero no trate vos de seguir, porque es un desgaste tal, hermano, que uno sale afectado, ¿viste? Así que bueno, segunda de Timoteo. Acá donde comenzamos a ver ciertos ejemplos consistentes. Quiero aclarar que el libro de Timoteo y Tito son libros dirigidos generalmente a los servidores y líderes. Son libros para líderes. Pero ¿cuál es el ejemplo que toma la gente? Vos tomás ejemplo de los que te enseñan, de los que ¿entendés? De los supuestos líderes, ¿no? Entonces ahí es donde se encamina. Por ejemplo, acá en el versículo 1 del capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta gracia nos fue derramada en Cristo Jesús. Nunca tenemos que olvidarnos que somos lo que somos, estamos donde estamos y logramos lo que logramos. 2-1. 2-1. Segunda de Timoteo 2-1. Gracias a Dios por medio de Cristo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, ¿viste? Entonces vos ya no te mantenés, ¿viste? Porque uno a veces, el ser humano es tentado a creérsela, que tal vez que yo soy mejor que vos, ¿viste? A creérsela por los logros o por las cosas, ¿viste? No, cuando vos te esforzás en la gracia te das cuenta que solo que eso, tenés lo que tenés y lograste lo que lograste, gracias a Dios, en Cristo Jesús, ¿viste? Entonces, no, este no es mi esfuerzo, esto es gracias a Dios, ¿viste? Como siempre digo, si Jesucristo hubiera llamado a esas 12 legiones de ángeles, que Él le dijo, ¿acaso pensáis que si yo no le oro a mi Padre, que tiene preparado a 12 legiones de ángeles, Él no me va a responder? Ahí nomás terminaba todo. Ninguno de nosotros, Él eligió el camino, ¿viste? Claro. Ahí está. Dice el 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una persona fiel es una persona constante, es esa que persevera, que día tras día, ¿viste? Se cae, se levanta, sigue. Él tiene ese objetivo y en ese perseverar se vuelve idóneo. Una persona idónea es esa persona que adquiere una experiencia ya, ¿verdad?
que sabe, como decimos los argentinos, por cuero propio. No es algo intelectual, es algo que ya, ¿viste?, lo tiene practicado día a día, ¿viste? De eso se refiere. Por eso la palabra te habla de que nunca vos le dé, o sea, fíjate cómo te ubica la palabra, que cuando habla de estos líderes, te sugiere que no sea un neófito, un nuevito. ¿Ves? Porque una persona neófita, nuevito, lo primero que pasa es que cae en descrédito. Porque como no tiene la experiencia, no tiene esa idoneidad, ¿viste?, de vida, comete errores. Hasta el idóneo comete errores. Imagínate vos, un neófito. No porque Dios haga excepción de personas, sino para el bien de la iglesia y de esa misma persona. Hay un crecimiento, y eso, ¿viste?, como decía en el griego, la palabra usano, un crecimiento, ¿viste?, normal, ¿viste?, como crece la planta, como crece el ser humano, un crecimiento normal. Espiritualmente es lo mismo. Después sí, llega un momento con el ser humano donde vos tenés que hacer el esfuerzo, ¿viste?, para seguir madurando, porque te enfrentaste a la vida, ¿viste?, tenés cierta edad, te enfrentaste a la vida y tenés que salir a pelear. Ahí es donde te esfuerzás y ahí empezás a adquirir idoneidad. ¿Viste? Tremendo esto. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué significa esto? Estas personas, por eso dije que estos libros son más dirigidos hacia los líderes, ¿no? Negocio de la vida es una palabra griega que se llama pragmatei iai. Tiene que ver con ocupaciones comerciales. Una persona que tiene muchos negocios, ¿viste?, está muy ocupado y no tiene tiempo. Tiene que estar, ¿viste? Cuando vos tenés que estar así, vos no te podés ocupar en la iglesia. Eso no quiere decir que el que se ocupa en la iglesia no tiene que tener negocio. ¿Entendés? Y en la iglesia nosotros vamos a ver que tiene que ser uno de los mayores ejemplos y tendría que trabajar, ¿viste? Tendría que trabajar hoy en día. Los líderes de la iglesia tendrían que trabajar. En la primera época de la iglesia del primer siglo no trabajaban mucho, no porque ellos se creían los capos, sino porque eran perseguidos a muerte. ¿Entendés? Entonces se tenían que mover de lado a lado, ¿viste? Ellos eran perseguidos realmente. Es más, la mayoría de los apóstoles fueron asesinados. ¿Entendés? Por eso vivían a veces de las ofrendas de los hermanos. Y muchas veces Pablo dijo, estas manos me han servido para sustentarme. Y Corintios le quiso dar, la iglesia de Corintios le quiso dar dinero y él no le aceptó. No le aceptó. Prefiero la muerte antes que se desvanezca hasta mi gloria. ¿Entendés? Eran bravos los apóstoles, pero las ofrendas sí existen. Claro que existen, pero es para la ayuda del hermano que necesita. Entre ellos puede ser un líder, porque a todos le puede venir un mal pasar en la vida, ¿viste? Sí existen las ofrendas. Muchas veces hablábamos acá con los hermanos de las ofrendas y me consultaban, ¿no? Y yo les decía, bueno, fíjate algún hermano que necesite realmente y dale. Y dale más vale lo que necesite. ¿Entendés? Necesita un remedio, necesita ropa, necesita qué sé yo, otra cosa, más vale darle esas cosas, ¿viste? ¿Entendés? Y si necesita dinero, dale dinero, ¿viste? Si tenés, y si está en tu corazón, porque es una cuestión de una decisión de uno, ¿viste? Cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Jesucristo decía, de gracia recibiste, dad de gracia. También dice él, que muchos líderes se olvidan, que él siendo rico se hizo pobre, dando todo, hasta su vida, por todos.
Porque hay un mal concepto acerca de Jesucristo. Quiero comentarle acá porque tal vez muchos no saben. Piensan que Jesucristo, porque era el hijo del carpintero, era pobre. En un principio fue pobre, pero cuando vinieron los llamados Reyes Magos, ¿vieron? Que era la tribu de Magoy, era una embajada, ¿no? Porque recibió Herodes, y le trajeron el presente, incienso, oro y mirra. Si uno estudia la historia, los presentes para un rey no eran cualquier cosa. Y eso vino una caravana. ¿Viste? Ahí el ángel de Dios le dice a Pedro y a María, andate para Egipto porque Herodes te quiere matar a tu hijo. ¿Viste? Pedro. Con ese dinero de la tribu Magoy, de los reyes magos, voy a hablar para que se entienda, ¿no? Se van para Egipto y Jesucristo recibe su educación. Y fíjate vos, Herodes manda matar a los chicos de 2 años para abajo. ¿Y por qué? Si Jesucristo se decía que nació en un pesebre, era recién nacido. No, lo que pasa es que cuando esta tribu de Magoy eran astrónomos, recomiendo, ¿no? Eran astrónomos, ¿viste? Estudiaban las estrellas y cuando el profeta Daniel estuvo cautivo en Babilonia, le enseñó la palabra de Dios escrita en las estrellas, ¿viste? Él le enseñó las señales. Cuando ellos ven la estrella de Belén, que dicen la estrella de Belén, es la constelación de Virgo. Cuando pasa la luna debajo de los pies, el sol por el medio, y las 2 estrellas que el catolicismo utiliza, la Virgen María, ¿vieron? La estatua de la Virgen María. Esa es una señal astronómica única que se dio hace 2024 años atrás. ¿Viste? Cayó un 1 de Tishri, que muchos creen que fue un 11 de septiembre, en Virgo. ¿Viste? En Virgo. Entonces ahí ellos ven la señal y dicen, mira, la señal que nos enseñó el profeta. Llamarle a fulano, a mengano, tenemos que reunirnos e irnos para Belén. Imagínate que ahí no había WhatsApp, no había internet, no había nada. Ese llamar era salir los muchachos a caballo, con camello, 2, 3, 4 días de viaje, a decirle que el otro se preparaba con una carta, nos encontramos en tal lugar. Habrán tardado unos 4 o 5 meses en prepararse. Y ahí salieron, ¿viste? No es como hoy yo, ¿viste? Tengo una urgencia en Buenos Aires, le lleno un tanque de nafta y salgo, en 12 horas estoy en Buenos Aires. Ellos salieron en caravana después de 4 o 5 meses, ¿viste? Y habrán tardado casi un año, ¿viste? La caravana de ellos. Así que no era cualquier cosa, como se preparaban también. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron a Belén cuando Jesucristo tenía 1 año y 5 meses, a 8 meses por ahí. Por eso es que Herodes manda matar de 2 años para abajo. Claro. Ahí tenés la referencia. Y si querés entender bien esto, tenés que fijarte la palabra niño cuando está en el pesebre y la palabra niño cuando él huye, cuando Herodes manda matar. Y vas a entender que en el griego se refiere a un niño recién nacido y a niño ya crecidito, ¿viste? 2 años, ¿viste? Entonces ahí, bueno, Jesucristo era rico, tenía plata, ¿viste? Eso quería llegar. Vamos a seguir acá. Entonces, ese tema se refiere a no enredarse en el tema. No que vos no tengas negocio, que no trabajes, que yo no trabaje. Pero el tema es no enredarse a tal punto que vos ya no tengas tiempo para nada, ¿viste? Dice, y también el que lucha como atleta, el versículo 5, no es coronado si no lucha legítimamente. Bueno, en cuanto a Dios se refiere, esto sigue siendo así siempre. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ese es el principio tal. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hasta el versículo 7 leí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. El Señor te dé entendimiento en todo. ¿Viste? Ahí es cuando vos empezás a esforzarte en la palabra de Dios, en vivir esto, ¿no? Cualquier cosa que te distraiga de cumplir, tal vez, inclusive, fíjate vos, una de las cosas más centrales de la palabra de Dios, el matrimonio y la familia.
que te distraiga de eso, que te saque de eso, bueno, ahí tenés que fijarte, porque donde vos desatendés el matrimonio, la familia, después vienen los problemas, ¿viste? ¿Entendés? Como dice la palabra, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, no el dinero, repito, el dinero es bueno, pero el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron traspasados por muchos dolores y se extraviaron de la fe. Entonces, cuando ya la codicia ¿viste? Ese es un deseo jodido también, ¿viste? La codicia, la avaricia, el avaro. Es bravo, ¿viste? Ese tema, porque vos tenés que vivir medido. Dios te enseña a vivir medido, controlado, a controlarte. El ser humano está muy acostumbrado a vivir por sus emociones. Y bueno, estos servidores son los que brindan el ejemplo. ¿Viste? Son los que te brindan el ejemplo. Yo veo un ejemplo vivo ahí en Lucía. Ah, mira, pues, sí, se puede, ¿viste? No está hablando al cohete Lucía. Entonces, ellos son los que te brindan el ejemplo. Fíjense, Efesios 2. Efesios 2. Versículo 19. Le dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora el que cree en Jesucristo es miembro de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Estos son los líderes, ¿no? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Me puedes repetir? 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20. ¿Viste? Estos son los que marcan el ritmo de Jesucristo. Ahora, cuando un apóstol o un profeta significa que profesa la palabra de Dios, un apóstol es un enviado, ¿viste? Todos fuimos enviados a testificar a Jesucristo hasta lo último en la tierra, ese es un tema. Pero aquel que adquirió experiencia, que tiene idoneidad en esto, ¿viste? Que se esfuerza en la gracia, es el que marca el ritmo que marcó Jesucristo. Cuando un apóstol o profeta se olvida de que el fundamento, de llevar a la gente al fundamento, a la principal piedra del ángulo que es Jesucristo, bueno, ahí es donde se arma lo que nosotros conocemos como religiones y denominaciones, ¿viste? Siendo ellos cabeza de la iglesia, ¿viste? Y a donde comienzan los problemas, ¿no? Fíjense, ahora sí, vamos ahí, los que sostienen y marcan el ejemplo, ¿no? Efesios 4. Ahí nomás, hablando de estas personas, ¿no? Y él mismo, y acá está hablando de Jesucristo, el versículo 11, voy a leer del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjense que la religión y la denominación ha hecho lo contrario. No se ha dividido. Se ha dividido, el que es católico es católico, el que es bautista es bautista, el que es pentecostal es pentecostal, y medio que se ha dividido, ¿viste? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Vieron? Esto es lo que sucede en la hoy llamada cristiana. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿viste? En amor, vos no estás creyendo, no, ¿qué te pasó? ¿Viste? A ver qué podemos hacer, ¿viste? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y acá está la mayor humildad, esto es Cristo, no yo.
no el pastor, no el obispo, no el reverendo, Cristo, ¿viste? En Él hay crecimiento, en mí no, acá vamos, como decía Pablo, ¿acaso morí yo por usted? ¿Viste? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que debería transmitir el líder, el servidor, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Pastor y maestro. Aquel que pastorea es maestro y aquel que es maestro es pastor, que es un solo, pero bueno, sí. ¿Entendés? El pastor es maestro, ¿viste? Así es, y el maestro es pastor, porque inevitablemente cuando vos compartís la palabra, vos después le tenés que pastorear a la persona, ¿viste? Para que entienda. Y cuando pastorea, también le tenés que enseñar, ¿viste? Inevitablemente es así, es una función. Así que este sería. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Y ahora sí, porque la enseñanza pasada habíamos visto una de las características de cómo se desvía, y se desvía todo, ¿no? Por un mal ejemplo de un líder, que ellos usan como fuente de ganancia la piedad, ¿viste? Por ganancia deshonesta, ¿viste? Y hoy vamos a ver, vimos como por ejemplo Balaam, el profeta Balaam, ¿se acuerdan? Que le tuvo que hablar al burro para que se dé cuenta que la voluntad de Dios era contraria a lo que él quería hacer, ¿viste? Y él ya estaba, porque el rey le ofreció el oro y el moro, ¿viste? Yendo a hacer lo que el rey, ¿viste? Y se le paró el ángel ahí y le dijo, mirá, porque ese burro te paró, no te maté yo a vos, le dijo. Y vos le pegaste a ese burro. ¿Viste? La historia de Balaam el profeta. Y Balaam murió, y era un gran profeta de Dios, porque el rey ese me mandó a llamar a Balaam, recordemos un poquito, porque dijo, llamarle a Balaam, porque Balaam cuando bendice es bendecido, pero cuando maldice es maldecido. Él sabía que el poder de Dios actuaba en ese hombre, pero Balaam era codicioso, ¿viste? Y le ganó la avaricia, porque le dijo, yo te voy a honrar con bienes y con maldíceme a este pueblo, y era el pueblo de Israel. Y Balaam no le maldijo ni nada, no hizo, pero le mostró cuál era la debilidad, ¿viste? No le maldijo, ¿viste? Es como decirle, le mostró cuál era la debilidad nomás, y con eso le complicó a Israel. Bueno, y acá te dice, vamos a ver el otro punto, 1 Pedro 5, vamos a leer del 1 al 3, y el 4 también vamos a leer. 1 Pedro 5. Dice, ruego a los ancianos, a los maduros sería esto, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, decía Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, decía. Un trabajo que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Esto qué significa? No por obligación. Este es un punto que no tocamos, porque hay muchos líderes que por ahí reniegan de las ovejas, ¿viste? No es por obligación, directamente. Todos tenemos defectos, todos tenemos errores, y si no tenemos la capacidad de ser pacientes y amorosos para con la gente, bueno, dejemos lugar a uno que no es por obligación esto, ¿eh? No por Dios no te obliga, ¿eh? Esto no es por fuerza, ¿viste? Porque vienen y a cada rato te yetan, ¿viste? No es por fuerza, sino voluntariamente. Después, ¿qué te dice? No por ganancia deshonesta. Eso es lo que vimos, por ejemplo, con Balaam, con Geisi, ¿te acordás del profeta, el secretario de Eliseo, ¿viste?
Hey, sí, ¿viste? Sino con ánimo pronto, ¿viste? Y después el otro punto, que es el que vamos a ver ahora, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Viste? Que este es un punto fundamental, ¿viste? Porque ser líder o servidor en el cuerpo de Cristo es una función más en el cuerpo. No es que es más que otro miembro del cuerpo, o menos. Es más, la palabra dice que nosotros tenemos que tener en cuenta los miembros más débiles, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero hoy se hace todo lo contrario, se tiene en cuenta más al más fuerte tal vez. ¿Viste? Ser un servidor, ¿viste? No debe ser nunca con señorío, ¿viste? Que vos le tenés que servir, que vos le tenés que atender, que vos le tenés que dar, que vos le tenés que preparar. Mirá, si Jesucristo hubiera sido así, ¿sabe qué? En el horno estaba toda la humanidad. Él vino a entregarse. Es el primer ejemplo. El servidor viene a entregarse en serio. ¿Viste? Y este es un punto fundamental. Y vamos a ver ejemplos de esto, porque fíjate, el 4 te dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Obviamente va lo que se en esa línea, ¿no? Porque acerca de los otros dice, bueno, serán probados por fuego cada obra que ellos hicieron. Si bien él será salvo, pero si su obra se quemare, él sufrirá pérdida, dice. Imagínate vos, porque hay muchos hombres inteligentes, grandiosos, pero cero humildad. Hicieron grandes obras para la gloria de ellos antes que de Dios, por ejemplo. Imagínate vos, en la eternidad no podés gozar de nada de eso. Lo que pasa es esto, el hombre ha acarreado más su soberbia que su humildad. Y esto pasa continuamente. Así que vamos a ver un ejemplo de esto en el libro de Tercera de Juan. Tercera de Juan es solo un capítulo, así que directamente solamente tiene versículos. Tercera de Juan. Y acá nos encontramos con un ejemplo en la iglesia del primer siglo. De eso que Jesucristo decía, eso que quieren ocupar los primeros lugares. Siempre, el primer lugar en todo esto. Pero bueno, acá nos encontramos con un ejemplo en el versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Viste? Y los expulsa de la iglesia. ¿Viste? En aquella época, bueno, hoy tal vez te expulsan de una iglesia y vos te vas a la iglesia en la otra esquina, ¿viste? No hay problema. Pero en aquella época expulsarte de la iglesia era directamente, te cortaba todo. Vos no podías ir a comprar al supermercado, vos no podías hacer comercio ahí en el puerto, te cortaba todo. Era tal el temor que había, era bravo, ¿viste? Y bueno, este era un Diótrefes, ¿viste? Le gustaba el primer lugar, ¿viste? Y era un hombre que obviamente practicaba el señorío. ¿Viste? Practicaba el señorío. ¿Vale? Porque tal vez yo puedo tener un pensamiento diferente con la señora, pero eso no quiere decir que yo me meta en la relación con Lucía. O que nosotros no tengamos una convivencia, porque no tenemos que estar todos de acuerdo en todo siempre.
Unidad no quiere decir que vos estás igual en todo. ¿Viste? La unidad del cuerpo, fíjate, mi brazo derecho no funciona como mi brazo izquierdo. Pero los dos trabajan a favor de la cabeza. ¿Entendés? Yo no puedo, como tal vez ponerle brazo derecho, querer que funcione el brazo izquierdo como brazo derecho, porque él es un brazo izquierdo, ¿entendés? O la pierna no puede pretender que el ojo funcione como pierna, ¿viste? No anda el ojo ahí. No. Cada cual tiene su función y tenemos que aprender a respetar. Y lo que nos une es Cristo. Amén. Fíjense el libro de Oseas, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 5. Quiero mostrarles un ejemplo porque este problema existió, existe y existirá hasta que retorne Jesucristo. Este tema del señorío siempre fue. Versículo 10 dice, los príncipes, 5:10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Los príncipes, los encargados de mantener lo justo, lo que era correcto, eran ellos el mal ejemplo. Antes los linderos eran los límites, tal vez de los terrenos, ¿viste? Vos tenías linderos en tu terreno y ellos marcaban con mojones, con piedra, ¿viste? Y estos príncipes, ¿qué hacían? Cuando ellos querían más terreno, ellos iban y le cosían a la piedra, le ponían más, traspasaban los linderos y así robaban, ¿viste? Dando un mal ejemplo. Y todos sabían, pero nadie le decía nada porque ellos eran los príncipes de Judá. ¿Entendés? Ellos eran los líderes. Como hoy tenemos un sinfín de impuestos, ¿viste? Y te imponen, porque eso es lo que hay en impuestos, y vos tenés que pagar, ¿viste? Sí. Lamentablemente estamos subyugados. Bueno, pero Dios había advertido esto acerca de los reyes. El pueblo quiso rey, bueno, mirá que el rey te va a hacer esto, te va a hacer esto, te va a hacer esto, así que, bueno, ahí está. Tremendo. Ezequiel, un libro más atrás, está Daniel, Ezequiel, vamos a leer un poquito, y acá sí vamos a ver un ejemplo vivo, capítulo 34. Ezequiel 34. El señorío es un problema y la ganancia deshonesta es un problema que tienen la mayoría de los líderes. La palabra de Dios debería ser gratuita de por sí. Muchos van a tener que dar cuenta de el comercio que hicieron con la palabra de Dios. Clases, libros. No, pero yo invertí trabajo. Bueno, pero es gracias a Dios. Nadie te pidió, viste, no es algo por obligación, es algo voluntario, viste, que vos en agradecimiento haces o no haces. Y siempre sigue siendo la palabra de Dios. ¿Viste? A algunos ni le interesa hoy, pero cuando retorne Jesucristo vamos a ver, ¿viste? Vamos a tener que dar cuenta de estas cosas. No está en juego la salvación hoy, ¿no? Pero sí va a haber reprensiones, ¿viste? Y así como las recompensas van a ser eternas, las vergüenzas yo creo que siempre van a estar. Fíjate lo que dice acá en el 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, voy a leer, creo que todo el capítulo. Profetiza contra los pastores de Israel. ¿Viste eso? Profetiza y di a los pastores. Y di a los pastores de Israel. No, acá dice, profetiza contra los pastores de Israel. Acá también. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Decime si no pasa eso. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Esos días, no es por nada, ¿no? Pero escuché
Una anécdota de Diego Armando Maradona, cuando él era jugador, primera vez se va al Vaticano y dice que entra y mira al techo, va entrando y mira al techo y todo oro, era oro por todos lados, ¿viste? En eso venía, en aquella época era Juan Pablo II como un cardenal hablando de los pobres, ¿viste? Venían hablando y él escucha porque él vivía ahí, entendía el idioma, pero él estaba impactado, ¿viste? De todo oro. Diego recién estaba haciendo carrera, ¿viste? Y escucha que dicen, tenemos que ver qué hacemos, cómo le ayudamos a los pobres, tal. Y vendí este techo, le dice Diego. ¿Viste cómo era Diego? Era un desubicado a veces para hablar, pero Diego venía de la villa, ¿viste? Verdaderamente pobre, jugaba, andaba descalzo, ¿viste? Y ahí nomás se peleó con el Juan Pablo II y se dio vuelta y se fue, porque discutieron mal ahí, ni reunión ni nada tuvimos, y Diego ya salió despotricando, ¿viste? Y ya se fue ya también. Y le dejó a todo, ¿viste? Con toda una ceremonia, porque venía Diego Maradona, ¿viste? ¿Entendés? ¿Viste? Y acá te dice, apacientan, ¿viste? Estos pastores a los rebaños, coméis la grosura, dice, y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Dónde vos? No fortalecisteis a los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste el redil la descarnada, descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os sabéis que enseñoreado. Fíjate vos lo que te dice ya en aquella época, como 3.000 años, 2.000 años antes de Cristo. De ellas, con dureza y con violencia. Y es verdad, porque vos lees la historia, por ejemplo, tenés la Inquisición, todo, y la verdad que atrocidades hicieron. Con dureza y esto después de Cristo, pero antes de Cristo también fue así. No nos mintamos. Y andan errantes, dice, por falta de pastor, ¿viste? La gente. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Claro, directamente. No hay un guía, no hay un ejemplo, ¿viste? Eso es lo que ha pasado, esto. Pueden seguir leyendo todo el capítulo, ¿viste? Porque le da a este tipo de pastores realmente que se han enseñoreado de los rebaños, ¿viste? A favor suyo. Y fíjate que Jesucristo hizo todo lo contrario. Él dio a favor de todo, ¿viste? Y se hizo pobre, dice, y hasta su vida entregó por todo. Cuando aparecieron 5.000 ahí que tenían hambre, no sé si conocen la historia de que alimentó a 5.000, que vino, no sé si era Pedro con Jacob, y le dijo, despídelo ya porque se está haciendo tarde. No, manda que se recuesten. Era un tipo que tenía idoneidad y sabía del poder de Dios que yacía en él. Había adquirido experiencia, entonces sin duda le digo, manda que se recuenten ahí. Pero mira que tenemos 2 panes y tres peces y 2 panes nomás. Pero la cuestión que ellos le dieron de comer a los 5.000 y guardaron 5 canastas de panes y no sé cuántas de peces, ¿viste? Pero él no le hizo la cintura al bulto. Y mucha gente también le seguía por necesidad, por viveza, lo que sea, pero él no le esquivó al bulto. Él realmente sirvió al rebaño, ¿viste? Los comió, le dio de comer todo y después le mandó a su casa, ¿viste? Después le mandó a su casa. Fíjate vos, el gran ejemplo. Estos no, estaban pensando a ver qué van a hacer con los pobres, ¿viste? Lamentable, ¿no? Siempre la palabra, porque la persona tiene que tener un ejemplo vivo, ¿viste? Vos tenés que tener y esa es la responsabilidad de los líderes. Hoy, los líderes, vamos a leer ahí 1 Corintios, por favor.
capítulo 9. Yo quiero leerle acá. Acerca del apóstol, ¿no? Pablo. Y este es el versículo que muchos utilizan, ¿no? El 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 9:14. ¿Viste? No, yo vivo el Evangelio, necesito las ofrendas y medio que indirectamente o directamente te dice que inclusive utilizan el diezmo, que era un impuesto al pueblo de Israel. No sé si hay algún descendiente de Israel en las religiones que piden esto, pero dice que Cristo nos libró la maldición de la ley, ¿viste? Nos libró de las leyes, ¿viste? Hoy hay ofrendas, ¿viste? ¿Qué tiene que ver, las ofrendas? Mirá el ejemplo de Pablo, porque leen este versículo sacándolo de su contexto. A veces vos tenés que leer todo para entender lo que te quiere decir. Pero yo, dice Pablo el 15, de nada de esto me he aprovechado, porque él ya veía que muchos se iban a aprovechar, ¿viste? Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria, dice. Él trabajaba y se mantenía solo, ¿viste? A pesar de que él era uno de los más castigados. Varias veces le dieron 40 latigazos menos uno. ¿Ustedes saben lo que significaba 40 latigazos menos uno? Porque era una ley, ¿viste? El que te latigaba, el romano, ¿no? No se podía pasar de 40 latigazos. Porque si se pasaba recibía él, ¿viste? Entonces contaban hasta 39 y ya largaban, ¿viste? Entonces por la duda si se pasaron uno era 40, ¿viste? Hasta 40 era, pero donde ellos se pasaban 41 y había varios controlándole, ¿viste? Y marcando ahí en la pared, 1, 2, 3, ¿viste? Había varios controlándole. Y él no podía, él le tenía que, págate, era un ritmo, ¿viste? No podía, 1, 2, no, él no podía hasta así, él le tenía que dar, ¿viste? Entonces él tenía que contar, ¿viste? Entonces por la duda le daba 39, ¿viste? Porque por ahí le dio 40, ¿viste? Y esos latigazos eran cintos de cuero, ¿viste? Y muchas veces tenía hueso trenzado, ¿viste? En la punta. Así que vos fijate el poder de Dios en este hombre, porque este tipo se recuperaba, porque yo creo que nosotros nos meten 2, 3 de esto y ya te quedamos. Si nos levantamos, ¿viste? Ya nos desmayamos, no, este tipo era sanado por Dios, pero ¿cómo habrá tenido la espalda, no? Pero varias veces le habrán dado eso. Y bueno, acá Pablo dice esto, era uno de los más castigados, yo no quiero eso, yo no me aprovecho de eso, ¿viste? Pues si anuncio el Evangelio, dice en el versículo 16, no tengo por qué gloriarme, decía, ¿viste? Esto para los vendedores de la palabra de Dios, ¿viste? Porque me es impuesta necesidades, ¿eh? Porque el Evangelio es algo que vos tenés que dar. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré, pero del Señor, ¿no? Pero si de mala voluntad, dice, porque tal vez todos los días no estaba de buen ánimo como para hacer lo mismo, la comisión me ha sido encomendada, dice. Él igual daba la palabra, ¿viste? Él no se guiaba porque si tenía gana o no tenía gana. Nosotros trabajamos porque tenemos ganas o porque tenemos que trabajar. Porque tenemos que trabajar, muchas veces no tenemos ganas. Era así con la palabra de Dios. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Decía, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Porque él, fíjate lo que dice, estas palabras son proféticas, él ya veía que muchos iban a abusar de este derecho. Claro, porque predica el Evangelio, tiene un entendimiento.
tiene esa habilidad de servir, de ser líder, ¿viste? Entonces, bueno, Luciano, ahí está la cajita, ¿sabes? ¿Dónde, hermano? ¿Viste? ¿Entendés? Allá en Córdoba hay uno que se llama Alfio. Dice, y a la cajita le llaman alfolí, y él decía, trae todos los diezmos al Alfio, decía. Alfio, hermano, Dios te bendiga, si me estás escuchando ahí, es una cargada nomás. Por lo cual, siendo libre de todo, decía, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos, como para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, fíjate que él venía de la ley, pero él dejó de sujetarse a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salga alguno. Y fíjate vos, este hombre sin internet, sin los medios de comunicación, sin nada, si ustedes leen Hechos, él predicó la palabra y llegó a toda Asia en 2 años. Qué tremendo, ¿no? En 2 años. Hasta hoy en día, viste, no sé si le igualaron en este acontecimiento. Empezó con 12 hombres y ahí, ¡pum!, hizo una bomba. ¿Viste? Y 2 años anduvo de acá para allá. Así que una bendición. No como teniendo señorío. Todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Todo no es lícito, más nosotros no nos dejaremos dominar de ninguno. Bienvenido a la gracia. Oramos. Dios, te damos gracias una vez más por tu maravillosa palabra. A vos, Señor Jesucristo, por ser el ejemplo vivo y constante en nuestras vidas, por guiarnos, para que podamos ser también como vos, olor fragante a nuestro Padre por medio tuyo, sacrificio acepto, y podamos llegar con tu voluntad y con tu nombre a más hermanos, a más personas que quieran creer y quieran vivir como cristianos, para que nosotros también podamos aprender de ellos. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.